Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Hoy empezamos, debido a la virtualidad, hoy empezamos casi con la misma imagen de la clase pasada, el tema de la comunicación, pero ahora vamos a ver otros ámbitos. Antes de esto hablábamos nosotros de el contexto, o sea, les recuerdo un poco lo que hemos ido hablando para poder enfocarlos. Cuando hablábamos clases anteriores acerca del contexto, decíamos que el contexto como tal nos permite el contexto como tal, nos permite, el contexto como tal, digamos, o sea, el contexto como tal crece a partir de, de los datos, información y usos. Quiero centrar en esto de usos, porque los usos particulares de los hablantes nos permiten determinar a veces las intenciones. Usualmente la intención más estándar es la intención más estándar es la intención más estándar suele ser la de informar sin dar mucho, esto, la de informar sin profundizar en el dato de información. Suele ser una información objetiva de los datos, pero no siempre esa información objetiva se usa para poder, en el fondo puedes también estar queriendo decirnos algo. Hay cuestiones que tienen que ver con el contexto, de quién lo dice, de cómo se dice. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Un segundo que se me va la batería. Y ahí está. Pero estás acá. Ya. Entonces depende mucho de los usos de quién lo dice, cómo lo dice. Depende mucho de los contextos que se dan. Porque los contextos de, de una. Los contextos de la situación comunicativa son importantes. Tienen que ver con los usos del hablante. Usos particulares. No sé si recuerdas, la semana pasada hablábamos acerca de hablábamos acerca de la semana pasada hablamos después el ejemplo de qué pasaría si yo entro con un saco de doctor a la clase y les comienzo a hablar acerca de la radiación solar y diversos factores similares. Hasta ahí todo bien. O sea, yo les he empezado a hablar, pero alguien se percata que en mi maleta tengo yo un parche con las siglas de mi farma, así que diga todo mi farma. La tipografía. Ustedes están, ustedes están permitidos, están autorizados a pensar que quizás yo no solo pretenda informarlos acerca de la radiación, sino quizás ofrecerles muestras de bloqueador solar o quizás hasta venderles muestras pequeñas para que ustedes vayan y compren otras muestras. Pero ¿qué autoriza esas situaciones concretas de la comunicación para que ustedes puedan pensar de mí? Claro, todo esto, como decíamos, dentro del ámbito de la interpretación. Porque aquí estamos casi jugando en la misma par, como lo hacíamos cuando hablábamos de connotación. ¿Qué, qué es aquello que se connota? No, no, no. ¿Qué es aquello que se connota?
que es aquello, la connotación es una función, dejemos siempre que hay que pensar la connotación como una función, porque la connotación es la función que cumple esa frase dentro del texto o esa palabra. Ahora hay que pensar en la información. ¿Cuál es la función que cumple esa información? Se vuelve una interpretación posible, una cuestión a la cual tenemos que anotar. Porque esa intención es cómo nos autoriza la situación comunicativa para poder, o sea, y los factores culturales que tenemos alrededor para poder interpretar las cosas de determinada manera. Por eso es que muchas veces en muchas películas necesitamos el contexto, siempre te piden el famoso contexto que uno pide en internet para enterarte de qué quiere decir el meme, de qué quiere decir tal esa infografía, porque sin ese contexto no tenemos ni idea de lo que se está hablando, porque ese contexto nos autoriza a poder interpretar de manera eficiente. Muchas veces los contextos tienen que ver con cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, les pongo que es el mismo ejemplo de la vez pasada. Curioso leer las noticias al día de hoy. Todo va mal, nada va bien. En las noticias, mucho crimen y muchas muertes. ¿Quién resuelve el problema de la gente? Entonces, digamos, ante esto que les pongo, ante esa pregunta, uno en plan puede interpretar que la noticia que hay, o sea, el dato objetivo es que todo el periódico está lleno de noticias malas. Pero que a pesar que están esas noticias malas, no hay a cierta relevancia, digamos, pues, a pesar que están estas noticias malas, o sea, se ven que sobreabundan, a- pero que nadie hace caso por eso, por tratar de resolver esas cosas. Entonces, apuntamos directamente al hecho de, o sea, digamos, la vivencia que tenemos nosotros acerca, por ejemplo, de la situación actual, nos autoriza por preguntarnos eso. Porque si en caso se resolviesen, si estuvieran resueltas todas esas cosas, ¿para qué nos preguntaríamos? Alguien también podría decir, efectivamente, que preguntarnos eso, siendo no todas las cosas resueltas, en el fondo también está llevando una intención. Sí, la intención no solamente es del emisor, también el receptor puede tener cierto juicio. Esperemos que el juicio puede componer una intención. Pero vamos al punto. Por ejemplo, para poder sacar una intención, para poder determinar una intención, hay que saber ciertas cosas, hay que preguntarnos ciertas cosas, para poder hacer, como le digo, una hermenéutica de la comunicación. Lo que se busca a través de ciertas condiciones. Por ejemplo, lugar y tiempo. ¿Por qué es importante el lugar y tiempo? Porque, por ejemplo, si no fuera por el lugar y el tiempo, no sé, vamos esto, si no fuera por el lugar y el tiempo, por ejemplo, cosas como, a ver, les doy un dato histórico. Si us- por ejemplo, si no fuera por el lugar y el tiempo, la interpretación que ustedes pueden tener, vamos a ver esos hermenéuticos que no tienen que ver con el texto, pero que sí importa, que te ejemplificar mejor. O más sencillo, si no entendemos el lugar y el tiempo en el que, por ejemplo, ah, se, se hicieron los manifiestos artísticos como el manifiesto surrealista y todos estos, vamos a pensar que es una simple alusión teórico-artística, no tiene que, casi poética. Si entendemos el lugar, el tiempo en el que fueron hechas, en este caso
Francia de principios y mediados del siglo XX, entendemos la situación política y todo esto, y por qué se hicieron estos escritos artísticos, entonces, todos esos datos importantes para poder entender. O, por ejemplo, el uso de signos como gesto. El uso, por ejemplo, de la esvástica para la Alemania nazi, mientras que el uso de la esvástica para las culturas zoroástricas es distinto. Si uno va a Irak, va a encontrar el mismo signo. A Irán, y a la zona que va entre Irán y Pakistán, el mismo signo, el mismo símbolo. ¿Significa lo mismo? Evidentemente no. Evidentemente cumplen diversas funciones para cada cultura y fueron hechos con distintas motivaciones. Es evidente. Entonces, igual funciona con los textos. Muchos textos son creados para su tiempo, funcionan con su tiempo. Es importante también decir el emisor quien dice el mensaje, porque el emisor tiene que estar autorizado. No es lo mismo, por ejemplo, que yo llegue a clase sin nada, sin ninguna bata de doctor y nada, y les hable de, por ejemplo, de la radiación solar, o temas inclusive más, que a veces uno encuentra autoridades a partir de nuestros propios juicios, como por ejemplo, o sea, un chico que normalmente habla con sus amigos acerca de deporte, de fútbol, encuentra los datos así raros, o se ponte de la Bundesliga y todo eso. Y de la nada encuentra una chica que sabe más datos que todos sus amigos en conjunto. O sea, uno tiende primero, en este caso, por prejuicios, el chico quizás tienda a no creer. O por ejemplo, en base a estadísticas, las mujeres tienden a volver a reservar cita con ginecólogas mujeres que con ginecólogos hombres, porque sienten que la mujer está más autorizada a hablar de, de esos temas. Entonces, por más que ambos digan el mismo discurso, que está en el mismo manual, en el mismo procedimiento, entonces, hay esas situaciones comunicativas que yo sé, alguien me puede decir por la clase 4, pero profesor, eso no sería una falacia de, ¿cómo es esto? Una falacia digamos, también circunstancial. Claro, pero eso es como tú estás resolviendo el hecho que hay un prejuicio para poder, estás haciendo ese espacio entre el prejuicio o sea, que hay y la, ¿cómo se llama esto? Y la situación comunicativa. Estás haciendo esa demarcación para saber que todos podemos dar una opinión. Entonces estás marcando un límite. Acá no, acá simplemente está funcionando en la vida real. En la vida real tenemos prejuicios, tenemos un montón de situaciones que no necesariamente nos hacen que argumentemos de forma objetiva, o no necesariamente que pensemos de forma objetiva, porque también la comunicación se resuelve un montón de cosas mucho más allá de la simple argumentación. No estamos argumentando todo el rato. También, por ejemplo, el receptor. Esto, por ejemplo, se da en mensajes políticos. Los políticos suelen usar mensajes que solo entiende su gente. Por ejemplo, suelen usar cuestiones que inclusive podrían ir en contra de lo que ellos dicen, pero o sea, en contra no es lo que dicen, ¿no? Que pudiera ir en contra de lo que un cierto sector opina acerca de ellos, pero no importa, eso lo usan porque saben que su público más fiel va a empatizar con esa idea. Son recursos que se usan.
Por ejemplo, cuando un político trata de decirte que ciertos matanzas o ciertos asesinatos no sucedieron, yo siempre dudo de que un político dice esas cosas porque en el fondo es lo que pareciera que estuviera tratando de justificar. Pero esto no lo dice para quien escucha con, digamos, con la venda crítica, sino lo dice para ese público que nuevo que quiere optar o para ese discurso que quiere implantar. El emisor es importante. También el receptor, el, el público a quien va dirigido, perdón. En este caso, por ejemplo, la misma situación comunicativa. ¿A quién va el público? El emisor, por ejemplo, no sé, el caso de un juicio. Si un juicio no lo dicta un juez, no es el emisor correcto, por ejemplo. El timbre de voz también es importante, porque, por ejemplo, el mismo mensaje lo puede estar dando un pastor evangélico, como un párroco de una iglesia, pero ambos emiten un distinto timbre de voz porque saben cómo llegar con ese timbre de voz a su público. O, por ejemplo, la típica, que decimos siempre, el que se pica pierde. El que se pica pierde, por ejemplo, es una frase que siempre se usa con la gente que de la nada sube la voz cuando está discutiendo y ya la gente empieza ya a perder el debate, es perder los papeles. Quizás lo que diga sea cierto, pero pierde fuerza. El timbre de voz también depende. Pero, por ejemplo, si estás en una marcha, si no hablas bajito, hola, sí, ¿cómo están? Nadie te va a hacer caso. Una marcha, en un meeting político, nadie te va a hacer caso. Entonces, el timbre de voz también tiene que ver con la intención, estamos con la intención que el emisor te quiera transmitir. El canal, ¿quién lo dice? Por ejemplo, no es lo mismo que una noticia te la ponga o sea, el canal de gobierno que lo diga un periódico de oposición. Nuestras reacciones no van a ser las mismas, para nada. Otro caso, por ejemplo, ah, el, ¿cómo se llama esto? El, otro caso, por ejemplo, el de, a ver, por ejemplo, volvemos al tema de la entrega de hablar acerca de la radiación solar. Si yo se los digo de forma oral, que al menos venga a mí como una autoridad, van más o menos a confiar a que yo les reporte un papelito con la información en blanco y negro. El uso de palabras u orden, que eso es importante, también el mensaje. No es lo mismo poner las cuestiones, ordenarlas de una forma que ordenarlas de otra. Esas pequeñas cosas pueden ser también una señal de la intención. Y, entonces, y eso, o sea, por eso les digo, para evaluar la intención hay que buscar hilar en estas preguntas, llegar a estas preguntas. Por eso siempre la atención piensa en qué se dice versus qué quiere decir. Entonces, mi punto es que con la intención busquen igual la función, pero como aplicada la función que cumple un párrafo en el texto o cumple una información en el texto,
o cumple el texto en su totalidad aplicada a pues, tanto a la sociedad en la que pudo haber estado escrito tal cosa, o aplicada también en sus saberes cotidianos acerca de tal información, etcétera, 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 etcétera. Dígame, ahí levantó el micrófono. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una pregunta? Y un rato. Sí. Y para mí, eso sería entonces todo el texto del día de hoy. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de lo dicho? Porque más o menos, como les decía, la intención trata de cortar al contexto, determinar uno de los contextos específicos de interpretación. Entonces, este es el contexto en el cual se tiene que interpretar. Por el tema de los usos. Este uso se le tiene que dar, o esta interpretación se le tiene que dar al texto. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, vamos al chat. Bueno, ya, tenemos ninguna pregunta. Pasaremos a ver el, el día de hoy. Tenemos la, es este texto y se dice actividad, luego ponen dos textos, actividad y el siguiente texto también dentro de la actividad. Esos dos textos van a tener 8 minutos, dejar 8 minutos, en los cuales van a poder resolver ese texto. No, los dos textos. Son, vamos a dejarlo un poco más, 9 minutos, no más. Pueden resolver esos dos textos. Siempre, tanto el de Lula como el de los presidentes, como el otro que tiene que ver con la teoría de las ciencias.
Bueno, eso no, el timbre. Así que vamos allá. Me pueden responder por si en el chat. También pueden levantar el micro. O si se levanta el micro, yo lo preferiría en la particular. Que menos me digan las respuestas que piensan. Pueden escribir también. Recuerden que como siempre vamos a revisar todo acá. Respecto al primer texto, intención del autor del texto es, pues sería la alternativa. La intención del autor del texto es, la C me dicen por acá. ¿Os de acuerdo con la C? Efectivamente la C. El texto expone cómo a algunos mandatarios latinoamericanos les resulta difícil dejar el poder. Por ello se valen de diferentes recursos políticos para seguir manteniéndose firmes sus cargos. El siguiente dos, respecto del caso Lula, la intención comunicativa del autor del texto busca centralmente la A. ¿Recuerdos todos que es la A? ¿Recuerdo todos que es la A? Díganme ustedes, ¿recuerdo todos que es la A? ¿Recuerdo todos que es la A? ¿Nadie tiene otra opinión? Vamos. Respecto del caso Lula, la intención comunicativa del autor busca centralmente a pararlo con los mandatarios autoritarios de toda Latinoamérica. Centralmente busca eso. O eso ya, eso, o sea, vamos esto. O el texto lo pone como ejemplo para otra cosa. Aparte de toda Latinoamérica, solo se exponen tres casos. La A mucho no ayuda. Digamos, por ejemplo, a la B, explicar, la E me dice, señalar que gobernará 10 años más 10 años más sin nadie que lo imposibilite. Sería muy específico. La respuesta es la D, porque eso es lo que trata de hacer, de escribir la verdadera intención política del mandatario brasileño. Dado que en el texto, ¿qué te presenta en el texto? Te habla, habla de que Lula originalmente no iba, digamos, no iba a reelegirse, pero, pero, lo que terminó haciendo fue reelegirse. Entonces, hablamos de esta circunstancia en donde el mandatario dice algo, pero termina siendo otra cosa. Por eso si estuviera esa especificidad que les digo, sería esa especificidad. Pero en el fondo esa especificidad no hace nada más que describir la verdadera intención política del mandatario. Porque se presenta de una determinada manera, pero resulta siendo otra. Tres, con la relación al caso Morales, la intención del autor se centra en la tres. ¿Cuál sería la tres, chicos?
La B, efectivamente, la B. Recomienda que la justificación de Morales configura un discurso político arbitrario. Pues la norma jurídica señala que la reelección presidencial no es un derecho humano, ni un aprovechamiento. O sea, mejor dicho, Evo Morales llega al punto de desvirtuar la misma idea de derechos humanos para tener que reelegirse. En sentido, al siguiente texto, comprensión lectora. 4. La intención principal del autor del texto es la E. Describir el rol de la contrastación en el método científico según Thomas Kuhn. Si bien habla de la contrastación, lo hace, lo hace apelando a un marco. No solo describe el rol de la contrastación, sino apela a un marco. Y ese marco inclusive puede ser que se pelea con, discute con otro marco teórico, que es el de Popper. Por lo tanto, ¿ah? Por lo tanto, 4 sería dice la D, discutir los conceptos de ciencia normal y ciencia extraordinaria en la actualidad. Es que el concepto de ciencia extraordinaria, la idea que tenía Popper de momentos extraordinarios, queda opacada ante la idea de ciencia normal de como que es más progresiva. Bueno, la respuesta es la A. El texto se centra en desarrollar el concepto de ciencia normal postulado por Thomas Kuhn. Lo vemos obvio, manifestación del concepto de utilidad de ciencia Popper, y cuándo puede ser objetado o no a partir de la contrastación. Nos damos cuenta que a pesar de que se pueda contrastar ciertos postulados en Kuhn, no es hasta es hasta que esa contrastación de postulado genera un quiebre, en donde recién se va a, digamos, a modificar el sistema, porque va a haber una corrección rigurosa. 4, 5. En el texto del vocablo rompecabezas alude a un o una, un o una. C, efectivamente, el término rompecabezas hace referencia a un problema científico, otra forma de expresarlos es cuestión científica. 6. En relación con el rol de la contrastación, es incompatible con el texto aludir que. ¿Cuál sería la 6? La 4 es la A. La 4 es la A. La 5 la C. ¿Cuál sería la 6? La 6 sería la C. Termina el científico cuando analiza dos teorías del mismo modelo. Pero eso es justamente lo que estoy diciendo Kuhn. O sea, al comienzo siempre se analizan
Se analiza al científico cuando bajo ese mismo modelo se contrastan dos opiniones científicas teóricas. Eso sí sería compatible. Fíjense en las palabras. Opinión personal. Entonces, no, una recomendación siempre es que se fijen en las palabras modales, o sea, en los cuantificadores o en las palabras o en las cuantificadores o en las expresiones modales, o sea, tipo todo, ninguno, alguno, ah, uno, o los modificadores modales como posible, necesario, hasta palabras como probable, hasta palabras como siempre, como nunca, son modificadores temporales. La respuesta a la 6 sería la 6 sería la D. Lo que te estoy diciendo en la E te dice, siempre somete un análisis riguroso al modelo científico normal. Siempre. O sea, a veces hay contrastes en pequeñas variantes de la misma teoría, hasta que se llegue a examinar rigurosamente. Pero esto es un hecho extraordinario. Ese es el punto en que va Kuhn. 7. Se infiere que para Popper el motor de la investigación científica es guiado por 7. Se infiere que para Popper el motor de la investigación científica es guiado por. ¿Cuál sería la 7? Somos chicos, su compañera no es la única que está en el en vivo, en el en vivo. ¿Cuál sería la 7? No quiero preguntarles a uno por uno, pues, escuela, usted me diga, ustedes, ¿cuál es la 7? ¿Cuál sería la 7? Puede decirme cualquiera, pero dígame cuál sería la 7. La respuesta a la 7 sería la, la B. El autor del texto señala que, desde un punto de vista popperiano, su análisis se debe concentrarse en la contrastación. En efecto, se infiere que para Popper, la contrastación era un paso determinante de la investigación científica. 8. En términos de Kuhn, si la contrastación arrojara el fracaso de las propuestas de la teoría de la evolución, entonces la respuesta sería la respuesta a la 8 sería
La de la ciencia normal biológica tendría que replantear sus hipótesis. Si está posicionando el sistema de la ciencia normal. Porque lo que dice Kuhn es que en el fondo, o sea, cuando se llega a hacer contrastación rigurosa, podemos hacer luego hacer la contrastación normal, luego hacer la contrastación rigurosa. Cuando se llega al punto de contrastación normal, o sea, en teoría no necesariamente se cambia, pero cuando se llega, o sea, aparte de eso, él no habla de un completo fracaso de la teoría. Eso también hay que entenderlo, o sea, dejar el fracaso de una propuesta, porque aparte dice de una de las propuestas. Si una de esas propuestas ha fracasado porque se vio esa contrastación en la ciencia normal. La respuesta sería la A, será negativo para el prestigio de los científicos particulares. Porque al primero en afectarle a haber dicho ciertas opiniones es al científico. Porque el fracaso de la teoría tiene que fracasar varios de sus presupuestos. Vamos al siguiente texto. Dejo unos 7 minutos para resolver. Ya, empiezan. Ah, bien, estoy viejo.
3 minutos. ¿Cuánto falta? 1 minuto o menos, 20 segundos. Buenas. Volvemos al texto, entonces. Uno, ¿cuál es el tema cardinal del texto? Este tema cardinal del texto. Chicos, ¿cuál es el tema cardinal del texto? Grafiquito. ¿Cuál es el tema cardinal del texto? Vamos, que este texto está más o menos sencillo. ¿Cuál es el tema cardinal del texto? La E. Se desconfiesa de las palabras sobre las instituciones públicas. Yo diría que esa es de la imagen. Específicamente el texto habla más acerca de, por ejemplo, te dice.
La ciudadanía es consciente de lo que pasa, la actualidad de sus instituciones están en medio de una ola criminal, parece indignados aún. La respuesta, por otra parte, se corresponde a una percepción bastante precisa de la población, señala. Tiene que ver más con digamos, por cómo se percibe las instituciones. La respuesta sería la A. El texto describe las distintas percepciones de culpabilidad que han tenido, parándose en el contexto de la alta criminalidad que vivimos. Se percibe que desde la presidencia de Dina Boluarte hasta los alcaldes se hallan culpables de la situación. Dos, en el texto, el término sangriento connota cuál es la función de este término sangriento en el texto. Es la función que se cumple en el texto. La dos está bien simple. La dos, la E, realmente peligroso. Término sangriento que califica en el contexto inseguro que vive el país. En este sentido, peligroso es una noción precisa. Es importante porque cuando leemos sangriento acá, primero, primero nos enteramos aquí, por ejemplo, sabemos que esto viene de Perú 21, periódico que se muestra bastante ambiguo con estar a favor o en contra del gobierno. Tenemos ahí una información, por ejemplo. Incluso aquí de sangriento, en el texto, y este complicado y sangriento escenario de los peruanos apunta a los culpables de este infeliz momento. Se tiene como una hipérbole, una exageración, porque no es que, o sea, si bien hay muertos y todo esto, no es que todas las calles estén llenas de sangre, pero sin embargo toca las fibras del lector. Vemos ahí que ya hay una intención particular de posar el término sangriento en vez del término peligroso. Pero lo que quiere decir es peligroso. O sea, de todo lo que connota, la función que cumple el término es de peligroso. Pero la intención en la comunicación tiene que ver con hacer una hipérbole, una exageración para que el lector sienta conexión con la exposición del texto, por la situación que se sabe y todo esto. Quizás que sea algo más de el especialismo, sea mucho más acomedido en esas palabras. 3. Sobre las opciones que presenta la infografía se infiere que, opciones presentes en la infografía se infiere que, chicos, si no participan, yo les puedo ponerlos en primer plano. Si lo que quiero es que en general haya una participación fluida, pero sean todos.
Puedo agarrar y ponerme en primer plano a mí, por ejemplo. Entonces me ven ahí en primer plano todos. ¿Cuál sería la respuesta a la 3? Sería la respuesta a la 3. La respuesta a la 3 es la C. La respuesta se responsabiliza directamente a Dina Boluarte, se responsabiliza a diversas entidades de gobierno peruano, como la Policía, la Municipalidad, el INPE y el Ministerio del Interior. 4. Resulta incompatible con lo expresado en el texto y en la infografía señalar que. 4. Resulta incompatible con el texto y la infografía señalar que. Pues a la 4 es la A, B, C, D, o D. Pues a la D. En esas percepciones de los peruanos plasmadas en el texto y la infografía se basan en las distintas experiencias fácticas sobre la criminalidad y las personas que opinan a partir de lo que sucede en la actualidad y no a partir de la pura imaginación. Si el Congreso no tuviera una directriz de protegerse contra los delitos de corrupción, la respuesta a las 5 sería la. A las 5 sería la C, la protección negativa que provoca sería mucho mayor si el Congreso no tuviera una directriz de protegerse contra los delitos de corrupción. Ella lo que tuviera es previo a la C. Porque siempre que quieres responder esta pregunta hay que responder cuál es la más cercana a la pregunta. Si el Congreso no tuviera la directriz de protegerse contra los delitos de corrupción, la negativa que provoca sería mucho mayor. Sí, sí, evidentemente. Pero si el Congreso no tuviera la directriz de otros delitos de corrupción, si el Congreso no tuviera la directriz de protegerse. Pero estamos hablando aquí de un Congreso que se protege ante estas leyes. Estamos diciendo si el Congreso no tuviera esas leyes, o sea, no tuviera la directriz de protegerse contra los delitos de corrupción, pues, diciendo que el Congreso tiene la directriz de protegerse contra esos delitos. La respuesta sería la A, el mayor prestigio al que posee. Que estamos diciendo que por eso si el Congreso no tuviera la directriz de protegerse contra los delitos de corrupción, dice protegerse contra los delitos de corrupción, lo tiene.
Es decir, claro, si el Congreso no tuviera la directriz de ejercer contra los delitos de corrupción, sino que en la actualidad tiene una directriz para protegerse de los delitos de corrupción. No tuviera la directriz de protegerse contra los delitos de corrupción. Si el Congreso no tuviera la directriz, me voy a directriz de protegerse contra los delitos de corrupción, la directriz de protegerse no existe. Y la respuesta la sé, efectivamente la sé. Sí, yo la sé. A ver, vamos al siguiente texto. 8 minutos para resolver el siguiente texto. 8 minutos. Y ya está. Ajá.
Bueno, sonó el timbre del texto. Ah, una discusión de ambos textos gira en torno a. Discusión de ambos textos gira en torno a. Discusión de ambos textos gira en torno a uno, ¿cuál es? La A. Efectivamente, la A. Esto es dialéctico muestra, por un lado, los aspectos positivos de tener una única obra, por el otro, los posibles problemas. Dos, en el texto, la palabra prestar es equivalente a. Prestar es equivalente a. La dos sería la. Sería la dos, chicos. Está sencilla esa de ahí. La A también, efectivamente. Prestar equivale a brindar o dar. Tres, sobre la base de la postura del texto A se colige que el cambio de usos horarios se colige que el cambio de usos horarios se colige que el cambio de usos horarios. La C, efectivamente la C. En Venezuela respondió a un aumento de la productividad y en China el tema de la unificación. Este si fueron motivos de diferente cariz. Cuatro, cuántas de estas afirmaciones corresponde a un argumento acorde a la posición del texto B. La E, modificación de usos horarios responde a ideológicas y políticas. No, no. Al contrario, lo que busca el texto B es demostrar que debería haber un uso. Efectivamente la C. Esto afirma que el cambio de uso horario sería más productividad y eficacia. Chicos, si se demostrara fehacientemente que las personas independientes del horario se valen de la disposición del sol, el lugar donde se encuentra para realizar las actividades, entonces, 5 sería la. 5 sería la. La A, efectivamente. El argumento que es independiente del horario de la gente se rige por el tiempo solar. Esgrime el autor del texto B para refutar la posición del texto A. A ver, el siguiente texto, nos queda 20 minutos, así que ver los últimos textos, creo yo. Eh, a ver, empecemos.
minutos. Pues, exacto.
A ver, textito, textito, textito. A ver, esto acá. Bueno, el tema central del texto es. 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 La E. No, un poco más que se centra en la discusión de la dieta flexitariana, sería la D, porque de eso se está centrando. Entonces lo hice, está imperativo con eso, la respuesta sería la D. El texto se enfoca principalmente en cómo la dieta flexitariana se erige como una alternativa plausible para combatir el cambio climático, la escasez de agua, la contaminación, es decir, el futuro sostenible. Cuatro, el texto, el término destaca implica, el término destacan implica, el término destacan implica, sí, importancia, efectivamente. Creo que es lo único posible en realidad. Beneplácito es como tener la corroboración, tener la aceptación. No, no busque esto. Solemnidad no tiene mucho que ver, la actitud menos, toxicidad menos, definitivamente la alternativa E. Tres, sobre los efectos de mantener una dieta tradicional. Es compatible afirmar que es compatible afirmar que a la 4 la D, pero la 3 la D. Efectivamente, la 3 es la D. Esto afirma que mantenerse en la dieta tradicional, efectos negativos de la producción de alimentos podría aumentar hasta un 90%. Ese impacto está vinculado con el cambio climático, que está en la contaminación. 4, de acuerdo con la imagen y lo referido en el texto, podemos deducir que la E, la 4 es la C. Dentro de los regímenes alimenticios, el texto considera el vegetarianismo como el menos radical. Por lo tanto, si la dieta
Por lo tanto, si la dieta menos radical requiere las alteraciones en la ingesta de diversos alimentos, indica una imagen de una dieta más radical y evidenciaría una mayor alteración de los porcentajes. Tenemos aquí la respuesta que me dice que es la E. Cualquier persona puede adoptar una dieta con poca cantidad de productos de origen animal, tales como la vegetariana o vegana. El mismo texto te dice o sea, el mismo texto te recomienda una dieta vegetariana. ¿Por qué te recomendaría las otras? La misma imagen, abajo del título, te lo recomiendo. 5. Si en general redujéramos el consumo de carnes de nuestra dieta a niveles que recomienda el vegetarianismo, entonces, los 5 sería pues digo, por el tiempo que nos queda la A. Geografía se requiere la reducción del consumo de carnes de cerdo y bovino, pero también el de arroz, así como aumentar el consumo de diversas plantas, semillas, nueces y legumbres. So, the last test is in English. You have 7 minutes for that, and let's start. Yes.
Mm, un minuto. Paso a dictar las respuestas. Uno. The mainly passages about. Letter A. Passages mainly focus on the human brain capacity to the process to great amount of information. Second one. There a handful of implies scarcity, que estamos diciendo que handful of es obtenible cerca, y entonces es una cantidad baja, entonces estamos hablando de que una baja cantidad, scarcity, escasez. Uh, Tres, from the sentences, even pictures can learn to recognize more than 1,800 pictures. We can infer that picture. Let's see. The effort of the text explain that the bees cannot use their brains as pigeon does, because pigeons recognize a lot of more than bees. And the last one, according to the ability to the multitask, is compatible to fear that. Letter C. Text says that, for instance, pigeons have this ability. And the last one, but if the big size of our brains did not give us any benefit, the answer is letter B. Entonces, eso sería todo por esta clase. Espero verlos la siguiente semana. Y ya, cualquier pregunta que tengan acerca de los textos, como siempre les digo, si les quedan en la semana, pueden decírmelo. Bueno, nos volvamos a ver. Conmigo sería todo, ya me pasé lo que 3 minutos. Así que hasta ahí mi clase del día de hoy. Un saludo, tengan buenas tardes y también buena Navidad, que ya está próximo, la próxima semana. Un saludo.